O también los creadores de contenidos que dicen pura babosada que nada que ver con la realidad. La que dice, este es el árbol más grande del mundo y vale no sé cuántos millones. La secuoya. Bienvenidas todos y todos a un nuevo capítulo de AA. Estamos de regreso, Andrés. Un gran aplauso. Y con esto ya, y para cerrar el año, estamos grabando en el penúltimo día del año, sí. El 30 de diciembre de 2024. El 30 de diciembre. Tenemos la esperanza que esto salga todavía en el mismo año en que se grabó, pero estoy dudando, ¿sabes? Pero no hay imposibilidades. Creo que todavía tenemos buenas horas para editar. No, pero tampoco nos vamos a poner en joda en los últimos días. No, digo, no sé. Pasión por la creación de contenidos. Claro, ¿no? Y pues nada, pues darles una bienvenida. Aquí les habla Andrés Reportero, mejor conocido, en el bajo mundo como Andrés Domínguez. Y nada, les saludo con mucho gusto. Te queda mejor Andrés Reportero. Andrés Reportero. Más original. Más regional. Andrés Reportero. Ya todos unos @ Andrés Reportero. Y nada, después de 3 meses, como lo dijimos en el último podcast, que creo que fue ¿no? No, ese todavía fue el de penúltimo. Es que como de penúltimas. En la última hablábamos del cierre de sexenio de AMLO, porque AMLO estaba por salirse. Sí, fue antes de. Yo me fui en octubre, el 1 de octubre. Lo grabamos a fines de septiembre. AMLO ya estaba en sus últimos días para irse, entonces hablábamos de eso. Creo que hablamos del tema del periodismo, tanto a nivel estatal y nacional, y ahí hicimos ciertos apuntes, ¿no? Efectivamente. Ciertas visiones que teníamos de lo que había pasado, estaba pasando y la esperanza que traía el nuevo gobierno, ¿no? Claro, y pues nada, contento de haber regresado. Una de las cosas que le había dicho a Andrés es que, palabra dicha es palabra empeñada, ¿no? Como frase muy de político, pero sí habíamos dicho que íbamos a intentar grabar. Parecía que hoy no íbamos a grabar, o sea, tenía varios meses que no utilizaba la llave de acá. Y te habían dejado fuera. Y me habían dejado fuera. Y no aprovecharon que no estabas y cambiaron la chapa todo. Y ahí de que quiero entrar. Y al final sí pudimos. Y estamos grabando un poco tarde, pero definitivamente con el mismo ímpetu. Andrés Tachiquinip, ¿cómo estás? El galardonado y multipremiado y multicitado Andrés Tachiquinip, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bastante bien, menos lo de multipremiado, porque en realidad... No, ya llevas 2, ¿no? Ya es multi. Ya llevas 2. Fíjate que ha sido curioso porque las 2 que voy ganando son nacionales. Ahí está. Y yo no soy tanto de ganar premios hasta que la primera que gané en mi vida fue en el 2021, la de Juventud. Premio Nacional de la Juventud, porque yo nunca soy de ganar premios. No sé, me da cosa porque participar en un premio, porque luego estoy desesperada porque querer ver los resultados. Yo también, ¿no? Claro. Y entonces por eso no me gustaba. No, pues es que ya me conozco cómo soy, no me voy a desesperar y al final no va a estar mi nombre y me voy a enojar y me voy a molestar conmigo que perdí tiempo haciendo cosas, ¿no? Claro. Pero después ya cambié un poco de mentalidad de este año, sobre todo en estos últimos meses de este año, el último semestre de 2024, participé en varios concursos, unas más sobre todo estatales, una que otra nacional, participé en 2 nacionales y en una de esas 2 pues gané el concurso y así, pues ahí vamos. Bien, hablando de temas, sí. Pero hablando de ti, ¿cómo te fue? Bien. Las Europas. Bien, me fui 3 meses a Europa. Yo compartiéndolo todo y lo que dije venía en mi mente, dije, sé que Andrés Reportero es impuntual, y en mi mente dije, pero ahorita estuvo allá, pero me imagino que cambió un poco de hábito. Dije, y justo lo que pensé, ya estabas aquí a las 11. Sí, efectivamente. Una de las cosas que afortunadamente he tomado y he hecho es la puntualidad, efectivamente, ¿no? Digo, sí, es el primer día, es la primera reunión que tengo, entonces esperemos que así se mantenga por un buen tiempo. Pero sí, una de las cosas que se ve allá... ¿Te costó cambiaste mucho de hábito allá, no? Sí, efectivamente. ¿Qué tanto? Pues varias cosas. Bueno, la puntualidad, siguiendo con el tema, pues sí, cuando dicen a las 11, la gente media hora no está.
¿no? Por ejemplo, si dicen el evento es a las 6, 5:30, hay 2, 3, pero todo el mundo llega 5 minutos antes. Órale. Entonces ves a la marabunta llegando 50, 60 gente 5 minutos antes. Pero sí, y también depende, también aquí en algunos estados del norte del país también pasa eso. Recuerdo yo muy bien en la Universidad Autónoma de Chihuahua en el 2018, pues yo así como que pues, era 5:30 y tantos, ¿no? Y todavía no llega la gente y comienza a tal hora. Y es como tú dices, ¿no? De que llegando 10 minutos, 5 minutos y llega toda la gente. Toda la gente. Y después cierran las puertas. Exacto. Y tú llegaste tarde, hasta te da pena entrar. Sí. Y recuerdo así de que, chares, qué bueno que soy más o menos puntual, ¿no? Bueno, otro de los hábitos es la alimentación, evidentemente, a ver, ¿no? platícanos, ¿cómo te fue? Pues el plato mediterráneo, ya sabes, ¿no? La mitad todo verde, un poquito de como de semillas y la proteína, ¿no? La proteína, llámese pollo, res, o sea, raro porque pues por ejemplo acá en Chiapas todavía tenemos la fortuna de ir al centro o de que tener nuestro carnicero o carnicera de confianza y allá todo era congelado. Entonces, lo que sí me gustó fue el tema de las verduras. Yo no me llevaba con las verduras antes, éramos enemigos. Y ya ahora, pues ya como al más, pues el brócoli, la espinaca. Ya agarraste cariño. Ya agarré cariño, ¿no? Y en la pobreza que estando allá, pues está caro. Bueno, ¿qué otra cosa? El transporte, ¿eh? Ajá, a ver. Bueno, de hecho es una de las cosas que creo que bien podríamos platicar ahorita que estamos como bajando. Pues el transporte, creo que una de las ideas, y justamente es lo que voy a rastrear, de las grandes ideas que veía allá es que una tarjeta te soluciona todo, ¿no? Es decir, con una tarjeta que pagas 25 euros, que serían como 550 pesos mexicanos, te puedes subir las veces que quieras al transporte que quieras en el momento que quieras, ¿no? Entonces, ahí hay 3 sistemas: el metro, el bus y el tren, ¿no? Que es el tren el tren elevado, ¿no? Y tú puedes subir las veces que quieras cuando temas en un mes. O sea, en un mes. Eso es lo que te cuesta un mes. Ajá, 25 euros. Y que creo que bien podrías. Para un trabajador que usa a diario el transporte público, pues, está genial. Y es una idea, digo, en lo particular, un poco hasta inclusive simple, ¿no? Porque, por ejemplo, a Tuxtla creo le vendría muy bien este tipo de ideas, teniendo en cuenta que, bueno, ¿cuántos colectivos toma una persona? ¿En qué horario? Una persona fácil acá en Tuxtla, los que todavía les quedan lejos de la chamba, creo que 4 colectivos. Claro. De ida y otra 2 de regreso. Sí, pues por ejemplo, yo cuando iba en la universidad, que fue el momento donde más utilizaba colectivo, está el Conejo Bus, ¿no? Ah, sí. Entonces, el extinto Conejo Bus, Dios lo tenga en su santísima gloria, era tomar la ruta 1 para venir al centro y venir al centro para tomar la ruta 2 porque yo vivía en la Albania. Entonces, eso me impresionaba porque, por ejemplo, yo sí tenía tarjeta y la tarjeta me cobraba 4 pesos. Sí, entonces eso me gustaba y son cuestiones que creo que tienen que ver más con un impulso que con otra cosa y llevar a Tuxtla a otro nivel. Y bueno, tiene que ver con cuestión de voluntades, de subsidios, de coordinaciones y a veces eso es complicado, pero eso fue lo que más me impresionó. O sea, imagínate en Tuxtla vivir con una tarjeta que te puedes subir a los colectivos que quieras a la hora que quieras. Bueno, aquí el tema es que es muy temprano y se termina muy temprano también. Ah, sí, después de cierta hora ya no puedes. Entonces, porque está corriendo, si se te hizo tarde en algo, ya tienes que pagar el taxi, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá, pues el metro terminaba a las 12, fines de semana a las 2 de la mañana. El bus estaba pues toda la noche, ¿no? O sea, llegaba un momento de que terminaba el metro y pues estaban los buses nocturnos, ¿cómo se llama? Y ya tú podías tomarlos como una línea de metro, ¿no? Eso fue uno de los hábitos que más me gustó, ¿no? O sea, el dejar de depender de mediaciones, por decirlo así, ¿no? O sea, volverte un poco más autónomo. Entre eso, tiene que ver con el tema de los pagos, ¿no? O sea, las tarjetas, pues ya nada más haces el chequeo así, el Wi-Fi, o no sé cómo se llame eso. Sí, ya sé cuál es. El de las rayitas. Sí, la nada más lo pones ahí y ya. Y ya. Como cuando haces el pago así, nada más también con tu tarjeta de crédito o débito, ¿no? Y una de las cosas ya para terminar y seguir con los temas es que todo se encuentra muy bien localizado en Google Maps. Entonces, por ejemplo, si tú querías tomar un bus de un lugar a otro, te salían 7,000 opciones. Y en cambio acá, pues no te dice ni la ruta,
te dice que te vas caminando. A ti Dios te da a entender, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que sí tiene que ver un trabajo muy contundente con el tema de la movilidad. Sigue siendo un tema el Porque, transporte. por ejemplo, no ves paradas, no sabes a qué hora va a venir el siguiente, sigue siendo deficiente. Entonces, ya ahora, si ya pensaba que era deficiente el sistema de transporte, pues ahora ya lo pienso más, ¿no? Reforcé esa idea. Tus ideas y tus argumentos para hablar del sistema de transporte público en Chiapas. O sea, imagínate el punto, digo, no lo comparo, pero creo que serían pasos pero creo que también te da como vía a pensar cómo podría ser mejor también el transporte público de donde estamos, ¿no? Sí, por ejemplo, hay rutas que, digo, nosotros y nosotras todavía estamos como muy acostumbrados de que vamos a utilizar solamente el único transporte. Por ejemplo, que yo me sepa la ruta de la 42, que es la ruta que me lleva a mi casa. Pero ¿qué tal si un día me quiero ir, no sé, del otro lado? No sabes, ¿no? Entonces, en vez de, ¿ahora qué tengo que hacer? Le tengo que preguntar a alguien que sepa algo para que me diga qué colectivo y en dónde pasa. Sí, le va a dar preguntas. En vez de agarrar el Maps y decir, bueno, ¿qué rutas me puede llevar de acá para allá? Entonces, eso me gustaba mucho. Bueno, sí, porque acá ese es un tema también, porque a lo que a veces yo hago, porque a mí no soy, Exacto. soy de las personas que no le gusta estar preguntando, vas a ver, lo que yo hago es entrar a Google y decir, ya ves que las rutas de Tuxtla ya tienen como sus páginas y ya te señalan dónde pasa la ruta tal, ¿no? Y luego también estar viendo, porque, bueno, y yo haciendo memoria de que sé que la ruta tal pasa tanto. Exacto. Y entonces es un problema, por eso entonces te tienes que estar investigando y tienes que andar de académico siendo ocupado, qué colectivo tienes que agarrar para llegar más rápido, ¿no? Y sobre todo que a Tuxtla, que bueno, ya para ir terminando, o sea, San Cristóbal tal vez no tenga tanto ese problema, pero Tuxtla, que desde hace años ha combatido con el tema de ser una ciudad de tránsito, ¿no? Es decir, todo el mundo viene por San Cristóbal, por Palenque, pero pues el aeropuerto más grande que tiene Chiapas pues está acá, ¿no? Entonces el punto es, pues sí o sí tienen que venir, ¿no? Y el gobierno, tanto estatal como municipal, han impulsado mucho para que la gente se quede. Sí, luego es que Tuxtla ha sido de esas ciudades como ignoradas. Ajá, ¿no? entonces, y de hecho hasta había, no sé si viste un video, no me acuerdo de qué, pues, no sé, era un argentino, no sé qué, que hizo un video acá que vino a turistear acá en Tuxtla. Y hablaba de cosas así, no, pues que él estaba maravillado, pues lo que hablaba hasta del kiosco, porque para ellos kiosco creo que era tienda. ¿no? Ajá, kiosco es una tienda. Entonces ellos iban, no, pues sí, hablaba de aquí del Parque Central, del Parque de la Marimba, y yo un gran cosa así, de que tienen que ir a visitarlo, porque Tuxtla, pues es de esas ciudades pues ignoradas, porque aquí queda cerca el aeropuerto, pero realmente se van para allá, y lo que tú decías, ¿no? Y entonces como que Tuxtla sí también tiene lo suyo. Pero entonces, escondidillo, pero yo creo que a través de ese tipo de cosas se puede mejorar. Y yo creo que, para ir terminando, ya es la tercera vez que lo digo, pero pues se ha centralizado mucho el tema de la Secretaría de Movilidad y Transportes en el tema de las concesiones, ¿no? Cuando creo que bien podría generarse desde otras perspectivas. Y bueno, es lo que podría decirte, Andrés, para no echarme este podcast de cómo me fue en Europa. Pues siempre es bueno escuchar cómo uno regresa, ¿no? Y creo que también otro tema que se me hace como siempre chido, ¿no? Es el tema de los años. ¿Cuánto tiempo te llevó adaptarte? Pues el clip del sueño está cañón, eso sí te podría decir. O sea, porque ya ves que hay, no sé si es como una mito o realidad, pero dicen que para cambiar de hábito, con que lo hagas 15 días seguidos, ya se acostumbra el cuerpo y la mente, pero dices, no sé, ¿será cierto? ¿Será falso? Yo me di cuenta que el cuerpo tiene memoria. Es decir, yo llegaba y aparte solamente estuviste 3 meses. Claro, ¿no? entonces, por ejemplo, tiene que ver con un tema del horario. Vamos a trabajar con el horario. Entonces, ¿son 7 horas? 7 horas de diferencia. Entonces, por ejemplo, ahorita que son a la 1, pues allá son las 8 de la noche. Entonces, técnicamente ya comí, ya estoy por cenar. Y el tema ya es que mis tardes eran las mañanas, muy mañanas de acá. Entonces, yo creo que lo que tiene que ver mucho es la cantidad de luz que te ingresa a tus ojos. Te voy a decir por qué. En España, más o menos, inicia el día o sea, amanece como a las 8 de la noche. A las 8 de la mañana, perdón. A las 8 de la mañana. Y aquí amanece a las 6:15, 6. Sí, ya está. Como en el horario de Dios, ¿no? A las 8 ya está el solazo. A las 8 ya está el solazo. Y se va a las 6:30 de la tarde, ¿no?
6 se intentó. Y en Europa, bueno, hay más o menos sí como a las 5, 5 y media ya se está yendo. A mí me tocó una cuestión bien rara en Berlín, Alemania, que tuve la fortuna de ir para allá. Ya de por sí estaba movido por el horario. Ajá. Y en Berlín amanece a las 9 de la mañana. Ah, no manches. En Berlín amanece a las 9 y, Pero- se va el sol a las 4 de la tarde. O sea, no, es menos sol. Menos sol, menos. Entonces, yo me Sí, está acuerdo. cabrón, entonces. Sí, entonces, imagínate, ese es el ejemplo, ¿no? Yo me levantaba a las 10. Pues hacía mi desayuno y, pues bueno, agarraba mi mochila y me iba a caminar a buscar qué podía hacer en el día. Y pues yo ya había desayunado y dije, bueno, en mi mente, pues voy a comer hasta las 4, 5, 6 de la tarde porque así ya tengo hambre. Pero la mente te comienza a jugar tan cañón, sobre todo la cantidad de luz, porque como que te ha georreferenciado tus ojos, que como ya se iba, cada ratito se iba la cantidad del sol y la cantidad de luz, tu mente pensaba que era más tarde. Entonces, por ejemplo, yo ya había desayunado a las 11 y a la 1 tenía un hambre. ¿Por qué? Porque Tu mente dice, ya se oscureció. Exacto, ya porque hay tu que mente dice... Ya hay que tener hambre. Claro, tu mente dice, no, pues es que ya te pasaste de tu hora. Entonces la mente piensa que son las 5 de la tarde, pero son la 1 de la tarde. Entonces ese tipo de cosas me parecen bien curiosas, ¿no? Y bueno, eso entre otras cosas. Súper interesantes datos. Pero bueno, yo te pregunto, ¿qué ha pasado en Chiapas durante estos 3 meses que me fui? Muchas cosas. En México, cambio de precio. Bueno, todavía No. estabas. Ah, ya no, se había salido, ¿no? Justamente estaba volando el día que entró Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? No, pues muchas cosas, ¿no? Mi toma de protesta de Claudia, del nuevo gobernador. Sí, de la salida indecorosa de Rutilio Escandón Cadenas, ¿no? También, ¿no? El nuevo corte. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que hayamos pasado 6 años. Por lo menos alguien le dijo ahí ciertas verdades también Sí. cuando compareció como Yo solamente puedo decir que, de hecho, el último capítulo hablamos al respecto. Qué lamentable que Ajá. por falta de acción, pero sobre todo por omisión, porque hay que recordar que también los delitos se cometen por acción u omisión, Ajá. haya tanta gente afectada por la violencia y que Sí, ahorita de sale- cualquiera de todos los caminos conducen al tema del gobierno. Sí, y aparte también acá te da mucho de qué pensar todo lo que pasó en el sexenio anterior, por todo lo que está pasando ahorita con las fosas clandestinas. No, pues, imagínate eso, ¿no? Pues eso, cuando estaba el otro gobierno, pues nada, ¿no? O sea, Sí, definitivamente y hacer que- frente. y que comience a aparecer eso, pues te comienza como a dimensionar y comienzas a imaginar, pues qué tanto no hizo, o qué tanto hizo, o qué tanto omitió pues, el Sí. anterior sexenio, ¿no? Digo, vamos para allá todavía, vamos a hablar de Eduardo Ramírez Aguilar, ahora vamos para allá. Ajá. O sea, tampoco piensen, nada, es que estos Pues- vienen con la nueva era, que es como ya... No, pues también eso hay que para el final de cuentas todo es político, ¿no? Claro, sí, definitivamente eso, ¿no? Y Eso nunca hay que dejarlo pues pasar, aunque también sí hay como una luz de esperanza todavía encendida con todo lo que comienza a pasar, pero Sí. todavía creo que es muy temprano Es muy todavía, temprano. no es muy temprano todavía para decir sí, pues es un gran cambio que está. Pero yo te preguntaría, Andrés, ¿cómo tú en lo personal como ciudadano, cómo recibiste que tú que conoces, o sea, bueno, platicamos la última vez que sí, al menos 2 veces viste a Rutilio, como ciudadano, ¿qué piensas que el gobernador de tu estado lo haya nombrado cónsul de Miami? No sé, creo que le debían favores y por eso lo pusieron ahí, ¿no? Por eso lo que decía la presidenta, pues es que él siempre fue nuestro aliado, siempre estuvo, o sea, más, pues a él le debían favores y él dijo, pues a ver, págame esa hora, ¿no? Entonces creo que fue una forma pues de quedar bien la presidenta con Rutilio porque le ayudó, porque eso fue lo que dijo en pocas palabras, y entonces yo dices, pues qué lamentable. Y la meritocracia más no poder, ¿no? Sí, o sea, sí, es decir, exactamente. si estás conmigo, me apoyas, te apoyo. Y al final de cuentas, pues te das cuenta que quienes llegan ahorita y quienes están llegando a los puestos y los titulares de ciertas dependencias e instituciones, pues no son las personas más capaces, Claro. son las personas que aceptaron hacerle campaña al político que llega al mando, y eso fue lo que pasó también con nuestro exgobernador, que lo mandaron como
Alfonso, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso es como lo más lamentable tanto dentro aquí de Chiapas y también dentro del contexto pues mexicano como tal, que sigue siendo la misma práctica y se va a seguir replicando de que como él puede que haya una persona más capaz, pero no me ayudó, entonces mejor meto a este güey que me ayudó Claro. y nos protegemos unos a otros. Y nos protegemos unos a otros. Ya me debía, yo le debo un favor, ahorita ya le pago pues mandándolo para allá, claro. Y ya estamos, ¿no? Y eso es lo que dijo la presidenta en pocas palabras, ¿no? Obviamente con otros términos y adjetivos, pero en fin, el fin de su discurso pues fue eso, decir que nos ayudó y ahora nosotros le vamos a ayudar. Claro, yo creo que eso en octubre, digo, me alejé un poco, pero en noviembre se pusieron un poco raras las cosas acá. No, en octubre fue el asesinato del padre Marcelo. Ah, cierto, se me está escapando ese tema. El asesinato del padre Marcelo. Tú cuéntanos cómo lo viviste. Digo, fue un domingo, ¿no? La gente que nos ve sabe que hablamos de estos temas. Tampoco piensen que vamos a hablar sobre, no sé, hablamos de temas variados. Pero hablamos de ahorita sí venimos con la carga política bien elevada, así que... Pues fue una de las... Bueno, yo no seguí tanto de su trabajo. Bueno, sí, algo no estuve como tal, pero sí leí pues también su tema del activismo y todo ese tema, ¿no? Y también que tenía un orden de aprehensión en su contra. Sí. Y también lo último que pasó, que le dieron la medalla o el premio. ¿El Paz Christi? La de Fray Bartolomé de las Casas, que da el ayuntamiento de San Cristóbal. Entonces que ese reconocimiento post-mortem, ahorita que le dieron. Y ahí se me fue ahorita el nombre de quien habló a nombre del padre, decía que se me fue ahorita el nombre, pues hablaban de eso, ¿no? Y hicieron público el discurso que leyeron a la persona que se tuvo a cargo de dar el discurso por el premio, y señaló eso, ¿no? Que al final de cuentas era una contradicción, ese reconocimiento que le estaban dando ya después de su muerte, cuando tenía un orden de aprehensión en su contra. Sí, y no es la primera vez, o sea, han pasado, bueno, el mejor ejemplo que tenemos es Samuel Ruiz, ¿no? O sea, yo nunca se me va a ir que, digo, a mí no me tocó Samuel Ruiz, y ya para ir cerrando un poco, pero el padre Samuel Ruiz, que después de que lo tacharon de comunista, lo tacharon de insurgente, revolucionario y todo ese rollo. Pues siempre tratarán de estas personalidades también que que sí están independientemente del tema religioso, pues están aportando también, claro, pues estas justicias sociales para diversas poblaciones, independientemente del tema religioso. Digo, yo no estoy nada con el tema de la religión, pero con la labor que están haciendo esas personas, pues creo que es admirable, y obviamente para el medio político pues es una piedra en el zapato, y que siempre tratarán de calificar y descalificarlo con, claro, ciertos temas y adjetivos, ¿no? Sí, entonces, y que bueno, creo que uno de los momentos, digo, para la fe católica más importantes es que las llegadas de los papas, ¿no? Entonces, sí, hay que imaginar que el Papa Francisco, una de las primeras cosas que hace cuando lo vuelven papa, pues es venir a Chiapas a literalmente rendirle homenaje a lo que hizo Samuel Ruiz, ¿no? Sí, es decir, una persona que vivió, al menos hasta donde yo sé, la mayoría de su vida en el sur, en el muy sur de este continente que es Argentina, que haya tenido ese contacto de lo que hizo Samuel Ruiz acá, pues te origina. Y bueno, ¿para qué sirven las lamentaciones, no? Que creo que sería una de las cosas, ¿no? ¿Para qué sirven las lamentaciones? Si al final de cuentas, pues nada ha pasado. Hasta el momento solamente sé que creo que agarraron a un autor material, no se sabe. Que luego se hizo un gran relajo en Sancres después de la muerte porque querían agarrar al culpable, porque tenían que pagar. Y después van a agarrar a cualquier persona, van a decir que fue el culpable para calmar las voces que piden y exigen justicia, y entonces uno nunca termina sabiendo cuál es la verdad, ¿no? Siempre se trata de maquillarlo con algún otro sujeto, ¿no? Pues efectivamente, pues si quieres, con ya 26 minutos que llegamos, podemos hacer un primer corte y seguimos con bonito podcast. Bonito y humilde podcast, hablando sobre diferentes temas con los dos Andreses. Los creadores de contenidos que dicen pura babosada que nada que ver con la realidad, la que dice este es el árbol más grande del mundo y vale no sé cuántos millones. La secuoya. Y obviamente lo hacen para ganar dinero, claro, para monetizar, porque luego la gente tiende mucho a corregir en redes, o sea, decir no, tú estás pendejo y que no sé qué.
Y tratan de corregir siempre a la persona y obviamente caen en esa trampa que tienen. Una trampa barata. Yo también sigo a un güey. Digo, ya ahorita ya no tengo TikTok. Ah, bueno, eso podemos hablar. Mi celular ya es así, mira. ¿Qué dice? Chale. Ya no tiene aplicaciones. O sea, tiene links directos a entrar a la plataforma. No mames. No sabía eso. O sea, en España es muy famoso. Cuando la gente como que se quiere desconectar, ¿Hace eso? ¿Y eso es haz de cuenta que tiene es un Nokia, Ahorita, si quieres podemos iniciar con eso. Y yo así de que, güey, pero a mí me gustan los colores de las de los logos de las apps y yo veo tu lista de WhatsApp. Es una lista que tiene unos links que entras y ya. O sea, no hay más. ¿Eso se logra descargando un software? En una aplicación. Ah, ya. O sea, bajas la aplicación, decides qué aplicaciones estás en la lista y ya. ¿Y desinstalas? No desinstalas, como que solito En automático se va porque Se dijo, va. ya me vinieron a sustituir. Ya para afuera. Órale, eso sí me interesa porque fíjate lo que yo hacía con el tema de las redes, es que yo soy mucho de estar viendo las notificaciones porque no sé, me da ansiedad Te da ver una ansiedad. notificación ahí en mi Bueno, teléfono. Claro, es algo que tienes que ir modificando, ¿no? Y después silencié todas las apps y por eso ya no me llega ninguna notificación Pero aún la sigas viendo. cuando entro a la app. Ah, bueno. Pero si no entro a la app- Ni siquiera eso, Por eso yo, mis amigos, yo te etiqueté, o sea, te llamamos por... Es que una vez pasada unos amigos estaban reclame que nunca les respondí una videollamada que organizaron en un grupo en Instagram. Y yo dije, no, pues si era importante me hubieran escrito o llamado por WhatsApp. Claro. Ay, la única que tengo activada es WhatsApp. Ujú. Y ahorita también ahí casi ya no paso mi WhatsApp. Tuve el error de pasar mi WhatsApp a cualquier persona que... Efectivamente. Y ahorita- Bueno, regresamos un poco, ya nos clavamos, ya mira, 4 minutos hablamos. ¿De qué estábamos hablando, Andrés? Estamos hablando de que mi teléfono... Voy a decir... Que ya no tiene los logos de las redes A sociales ver, más famosas. ¿dónde será que se puede A ver, se ve? ponlo acá. Se Tiene- va acá, a ver. Pero tienen el brillo chido o está bajo. Ya está el brillo chido, espérame porque me da miedo que lo roben. Ahí está. A ver, ¿lo puedes acercar igual un poco más? A ver. Así. Ahí está su lista del señor reportero. Porque Lo que pasa es que en España hace poco, ya ves que en México había como un tipo El Hormiguero, pero era un programa que... sí, sí, el ajá, hormiguero. bueno, Donde entrevistan a artistas. Exacto, Y donde pero en aparecen España- dos Exacto. marionetas hablando y diciendo babosadas. Babosadas. Y Y me en- encantan. y en España es muy famoso. Ajá. Entonces, el chavo el conductor de allá, una vez estaba como enseñando su teléfono y a todo mundo, a toda la gente le choqueó porque vio esto. O sea, vio que. Y yo también cuando me mostraste qué pedo, tu teléfono ya no agarra. No tiene aplicaciones, no tiene ninguna aplicación. O sea, el logo de las aplicaciones no las No, tiene. no. Nada más es una lista en el cual si tú quieres entrar, entras y ya. O sea, no te enseña notificaciones, todo está en negro. O sea, tú sabes y tienes que estar, digo, ya tengo que revisar esto porque según me iban a enviar o no sé, ¿no? Ejemplo, no sé, si necesito algo muy urgente, pues o busco, ¿no? Pero, por ejemplo, eso te ayuda mucho a controlar el tema de la ansiedad, ¿no? Sí, es lo que te decía. Entonces, yo de por sí ya de los últimos 3 o 4 años he controlado mucho mi adicción al teléfono, ¿no? Y es raro por un reportero, ¿no? Pero en el aspecto de que al principio, como tú decías, le quitas la notificación. Sí. Luego lo Y que hace- no te aparezca las notificaciones, porque a mí me da ansiedad que luego en la parte superior del teléfono te aparezcan las notificaciones. Claro. Y yo siempre borro todo porque me da ansiedad de ir y buscar y luego me pierdo minutos o hasta horas. Horas, claro. No. Entonces, primero fue, y luego fue silenciar el teléfono por completo. O sea, ya como desde hace 2 o 3 años, como 2 años, ya no, los 2 teléfonos que por lo general siempre traigo, no se escucha nada. Y eso también tiene que ver con un tema de trabajo hacia el interior, ¿no? Es decir, Sí, de reconocer que eres adicto al manejo, uso y aprovechamiento. claro, por ejemplo, Las yo que redes. tengo que la fortuna de tener clases, de dar clases,
Y una de las cosas que me parece bien importante es que todos los chavos están cansados. O sea, les dices, no, vamos a hacer esto. No. Y luego les pregunto, bueno, ¿qué hicieron? Pues nada, pero claro, su mente se cansa de estar 6 horas en TikTok y 3 horas más en Instagram. Entonces, el cuerpo humano no está tan acostumbrado a tanto estímulo, les digo porque yo tengo migraña. Entonces, también a raíz de eso he hecho este tipo de modificaciones. Y bueno, ¿no? Fíjate que ahorita hablando de redes, fíjate que hace como un mes, poco más creo. Sí, a casi el mes tuvimos una entrevista ahí en el programa de Ida y Voz del Canal 10. Hablábamos precisamente sobre el tema de la inmediatez o el problema de la inmediatez provocado por el uso excesivo de las pantallas o dispositivos móviles. Y hicimos unas reflexiones muy lindas y nunca tengo muy presente la entrevista, porque decíamos, pues cuando éramos niños todavía a ti, a mí nos tocó todavía ver que no había dispositivos móviles y para ver una caricatura te chutabas hasta los pinches comerciales y estabas pacientemente sentado viendo la televisión, ¿no? Porque no había de otra. Y ahí hasta practicabas la paciencia, ¿no? Y hasta ya ves que también antes la tele también lo dejaban la parte del suspenso. Y déjate tú, perdón que te me meta. Inclusive te pones a pensar, a mí me encanta porque inclusive te pones a pensar de que habían películas y series que ni siquiera te gustaban, pero porque no había nada, la veías. A mí me tocó mucho con de un viaje al no sé qué del pasado, que eran unos dinosaurios, que eran como aventureros y que no sé qué. Siempre los pasaban los sábados. Odiaba los sábados. O la Caperucita Roja, la más famosa, ¿no? O sea, son como decías, es que bueno, al menos en mi familia no había tanto económico, entonces los 7 ¿cómo se llaman? Los 7 canales claves, bueno, inclusive te hacías fan de las telenovelas, de algún programa ahí medio salido, ¿no? Entonces, y también los que programaban pues estos, pues siempre terminaba un capítulo de 1 hora normalmente con ya todo y comerciales, y lo dejaban en donde llega el suspenso a su máximo punto para que lo esperes al día siguiente, o sea, pero si solamente es de, bueno, está pasando una patrulla por si oyen un ruido por ahí. Pero bueno, regresando al tema, pues normalmente los que programan dejan la parte del suspenso, ¿no? Pero si, por ejemplo, si es de lunes a viernes el programa, imagínate, tienes que esperar hasta el lunes para que venga, para que veas qué pasó después, y en tu mente ya armaste toda una teoría, ¿no? Claro. Y al final era lindo, ¿no? Y ese tipo de reflexiones estábamos haciendo en esa entrevista. Pero ahorita vemos a niños también de que pues no, pues ya no tienen esa misma paciencia de esperar, ¿no? O sea, inclusive también, no, pues van y buscan, porque hay muchas posibilidades, a ver si no está en piratería, a ver si no está en esto, y ven como la forma de que ya quiero verlo. Y yo lo hice una vez también, y después me di cuenta de que, no manches, yo también lo hice. Es que una vez estaba en una serie en Netflix que se llama Alquimia de Almas, se llama, pura fantasía, ¿no? Y me encantó tanto la serie, iban estrenando capítulo por capítulo. Y ahí leí una nota de eso porque se volvió medio tendencia, que había un grupo de Telegram que ya habían bajado, por ejemplo, no sé en qué país ya se había estrenado los episodios que aún en México no se estaban estrenando. Yeah. Pero dice, pero están subtituladas en español y puedes verlas, que no sé qué. Y yo así de que, claro, y yo busqué ese pinche grupo, entré y vi todos los episodios antes de que estuvieran en Netflix. Claro. Y entonces me puse a pensar mucho cuando yo dije, estoy hablando de este tema como si yo nunca lo hubiera hecho, y en realidad yo he caído más de una vez en ese tema, ¿no? Y habla otro punto que como que también me dio como mucho a pensar con esas generaciones, es el tema también de la capacidad de intuición, ¿no? De, por ejemplo, yo lo pensé mucho en ese momento porque tengo mi hermano que sigue después de mi adolescente, y lo veo no es Lorenzo. Lorenzo es el grande, ¿no? El mayor. Tengo un hermano que se llama Reinaldo, que ya va a cumplir 16 ahorita en enero, y él no tiene la misma capacidad de intuición para hacer ciertas actividades. Si no le dices paso por paso y si no eres específico con lo que tiene que hacer, no sabe qué hacer, o de plano no te lanzas. Y entonces hablábamos un poco ahí como también el tema de las redes, que es muy así, de que te lo da todo desmenuzado. Te lo da todo desmenuzado y dice, bueno, se hace así, porque todo es muy visual, ¿no? Pero si le das indicaciones, ¿no? Entonces ahí se queda como que, o sea, ¿cómo?
Y esos son temas también que hablábamos en esa entrevista, o como este libro de Vargas Llosa, no sé si viste alguna vez, polémico libro, ¿Cuál? La civilización del espectáculo. Del espectáculo. Que hasta terminó hablando del tema del sexo visto como un deporte en las Sí. generaciones actuales, que ya no tiene, y que ya no era reservado para la vida íntima de los individuos, sino ya era como ir al gimnasio, decía el vato, ¿no? Yo que creo que te meto dos buenos libros ahora que justamente estamos hablando. La primera, Yuval Noah Harari, ¿no? Con Nexus, su último libro que acaba de sacar. Creo que él justamente hablaba de la inteligencia artificial. Terminó todo un gran tema ahorita. Y él decía que básicamente la humanidad ha generado tecnologías, pero todas siempre han sido con una idea de contexto, ¿no? Es decir, claro, el hombre construyó un arma, pero la bala no decide a quién le va a disparar, a quién le va a llegar. El arma como tal no es malo. No, o sea, entonces hay personas malas que usan el arma. Entonces el punto me pareció bien interesante porque decía, toda la vida nosotros y nosotras hemos utilizado métodos de autocorrección. De eso trata todo el libro, se llama Nexus. Para que seamos mejores de alguna forma, o personas correctas o menos incorrectas, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ahora, si bien está en cierto tipo de pasos, porque ya por ejemplo en lugares como España o Estados Unidos ya te deciden qué persona puede ser beneficiada, por ejemplo, con una libertad condicional. Inclusive hay ya algoritmos que te deciden qué persona probablemente puede delinquir. Es decir, y una de las cosas que más me llamó la atención acá es que la Secretaría de Educación quiere implementar un modelo de inteligencia artificial con los maestros, que creo que tendrían que estar como muy a la expectativa sobre ello, porque creo que pues es un modelo que no analizas contextos, ¿no? Es decir, tal vez esa inteligencia artificial va a ser una aplicación que te diga que si, no sé, en Chilón, donde no hay señal, pues tienes que hacer tu asistencia. ¿Y cómo la haces? Eso sí, es que también el tema de la inteligencia artificial pues se hace desde una visión muy elitista. Claro. Y eso es lo que yo siempre he señalado también con el tema de las lenguas minoritarias, por así decirlo, las no reconocidas, ¿no? Como las lenguas originarias de Chiapas, de México o de algunas otras partes del país, ¿no? Porque al final pues ellos no están, ¿no? Y a veces, o inclusive también el tema de lo que creo que lo platicábamos el año pasado en un episodio del podcast, creo, con el tema del racismo, con las IAs para foto, que metías tu foto porque estaba desenfocada, pero no solamente te corregía el enfoque, sino te blanqueaba todo y te ponía los ojos azules. Y ese es como también uno de los temas de la IA también, ¿no? Sí, que da todo por hecho de que estamos todos iguales. Claro. Pero desde dónde se pensó pues esa IA. Y la otra que hablabas de tu hermano Reinaldo, yo aquí, mira, cómo es la vida, ¿no? Porque yo vengo preparado. Este bonito libro que me costó €1, que fueron como 20 pesos. Se llama Miedo a la Libertad. El miedo. De el gran Erich Fromm, que Erich Fromm, el libro más conocido de Erich Fromm es El arte de amar. Entonces mucha gente lo compra por eso piensa que es un libro. Yo todavía no lo he leído, pero Erich Fromm saca este libro en el 41, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces me parece bien interesante y ahorita voy por lo que dice de tu hermano. Porque comienza a decir que la libertad tiene una doble cara que se llama inseguridad. Es decir, cuando tú piensas que eres libre en algo, si te quitan esa libertad te vuelves inseguro. Es decir, ejemplo, si toda la vida viviste con tus papás y quieres ser libre, pues tal vez te vas a vivir solo, pero esa libertad se convierte definitivamente en una inseguridad. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener el dinero de tus papás, vas a empezar de cero. Entonces todas las relaciones son así. Y comienza un poco lo que decía Erich Fromm. Desde el 41 comenzaba a decir que la gran diferencia entre los animales y los seres humanos es que nosotros aprendemos a sobrevivir enseñándonos, y en cambio las especies, los animales sobreviven.
Y es una gran diferencia entre sobrevivir y aprender a sobrevivir. Es decir, sabemos que para que no nos dé frío necesitamos un lugar cálido, y para necesitar un lugar cálido necesitamos fuego. Pero técnicamente no sabemos hacer el fuego. Porque claro, tú vete al monte sin ninguna herramienta, ¿cómo haces fuego? Eso es un buen tema. Entonces, los animales lo que hacen es que intuitivamente, por eso son tan magníficos, desde su naturaleza comienzan a sobrevivir, ¿no? Ejemplo, o sea, ves un cuervo que tal vez en su medio ambiente, ¿no? Ya no hay tal vez lo que comía porque comenzaron a avanzar los edificios, pues tal vez comienza a comer otra cosa que no es su comida, pero aprende a sobrevivir. Sí, se va adaptando a lo que hay del contexto. A lo que hay dentro. Entonces, eso me parece muy bien interesante sobre tu hermano Reinaldo, que justo me parece bien interesante este tema de sobrevivir y aprender a sobrevivir. Y sobre todo, que ya para ir terminando, comienza a decir que nosotros y nosotras, hablando de la libertad, comenzamos y bueno, yo creo que ahí va por allá, un tema que podemos conectar. Ahora que estaba leyendo esto, pues vi que y este va a ser el clip, que el gobernador actual, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo que todos los antros y lugares y cierren a las 2 de la mañana. ¿Tú qué piensas al respecto? No sé. Hablando de la libertad, Me gustó mucho el título del libro. ¿Verdad? Mira, buenísimo, se llama El miedo a la libertad. Imagínate, lo escribió en el 41 Eric Fromm, güey. Y eso lo pienso mucho porque no sé si te acuerdas que hablaba una vez del miedo, la pena y la vergüenza, que no son limitaciones, sino mediadores de acción. Y entonces, como esto, para no caer en el libertinaje y nomás quedar en la libertad, pues es importante tener miedo, porque si no tienes miedo, si no tienes vergüenza ni nada por el estilo, pues sí caes en el libertinaje y ya no solamente es la libertad. Y por eso me encantó mucho este título, porque dice el miedo a la libertad. O sea, tengo la libertad, pero tengo que ejercerla pues con cierta precaución. Y además lo que dice inmediatamente, por eso a mí me parece muy bien la comparación que hace, de decir, cada paso que damos es un paso al miedo. Sí, claro. Cuando tú decides hacer una cosa, o sea, no lo pone como tal, pero yo tú interpretándolo. Claro, cuando tú dices, ejemplo, quiero aprender a manejar, porque tú piensas que en algún momento, pues quieres andar solo, pero los primeros días son de puro miedo. Desde cuando aprendes hasta el día que sacas tu carro, hasta el día que sales un día y chocas. Siempre es un miedo. Y entonces, ¿cuándo es la libertad? Bueno, creo que decía Facundo Cabral, cuando le preguntaron, ¿usted es un hombre libre? Y dice, no, yo no soy libre, soy esclavo de la libertad. Soy esclavo de la libertad. Que también la libertad es otra forma. Pero bueno, regresando un poco al tema, no sé qué, digo, para la gente que no tiene contexto y tal vez nos ve en otros lugares, es decirles que, bueno, el gobernador del estado, como una de las acciones de seguridad, y esto es muy importante, de seguridad que propone, ¿no? Es que justo está diciendo que, que le hizo que todos los antros, bares y demás lugares de entretenimiento cierran a las 2 de la mañana, lo cual, en lo particular, hablando de la libertad, creo que sería un muy buen tema para debatir con Andrés, porque hay que pensar que, bueno, la restricción, ¿esto es una restricción que va a favorecer o es una restricción que va a generar más certidumbre en la seguridad? ¿Tú qué pensarías en este momento en el cual, bueno, yo creo que hay mucha gente que tal vez posiblemente la acepte? Sin embargo, pues creo que hay otra forma también de pensar en el cual, para mí, dicha decisión está coartando una libertad, que es la libertad a la recreación, y en el cual creo que es una idea un poco inclusive errónea, en la cual se coarta, pues se limita una libertad como es el miedo al entretenimiento, también en una economía que se limita también, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Andrés? Creo que sí, estoy como entre un punto entre el sí y el no, y por la razón que tú decías, ¿no? Porque prácticamente el tema de la libertad al esparcimiento, a temas recreativos, pues no, va a eso, ¿no? Y creo que por ese punto, si lo vemos estrictamente y apegado a eso, dices, no, pues está mal, ¿no?
Pero tal vez como el tema también viendo todo el contexto que se ha vivido en Chiapas, creo que también, digo, pues, no estaría mal como poner como límites para ciertas actividades y temas, sobre todo para actividades ya nocturnas, ¿no? Imagínate en la madrugada, ¿no? Ujú. Y a las 2 digo, pues no está tan mal, que peor hubiera sido de 12 de la noche o 11 de la noche, y dicen, no, pues tampoco te pases, ¿no? Pero aún así, pues dice, sí que como que, no sé ni, estoy como yo en el punto intermedio, ¿no? Viendo como estos dos temas. Pero, Ajá, a ver, dale. pero ¿no crees que es una estrategia un poco muy totalitaria en el aspecto? Un poco. Es totalitaria, ¿eh? Porque, para empezar, ponte a pensar. Porque ya ves que también dijo que él no tenía miedo. Porque, no, ponte a pensar. ¿Tú crees que parando toda la dinamización que se encuentra en la zona de antros, porque mayormente es para eso, Ajá. se va a terminar toda la delincuencia? Se va a terminar. Nah. Porque, claro, hay una idea de que combaten el narcomenudeo, ¿no? Sí. Que son a los jóvenes. Que reduce el consumo tal vez en ciertas zonas, ¿no? Entonces, en ese sentido posiblemente sí favorezca, pero creo que más allá de yo no podría dimensionar, diga, sí, va a pasar esto, ¿no? Es como tú dices, nomás va a reducir tal vez el consumo en ciertos puntos, pero no es que vaya a acabar con eso, ¿sabes? Entonces el punto es cómo nosotros como ciudadanía estamos dando, y esto es bien interesante, que yo no lo dudo, 1 o 2 años, acuérdense, cómo estamos entregando cierto tipo de libertades con el fin de que nos brinden mayor seguridad. Eso sí, eso es un buen tema. O sea, Y está grabado. y pasa con las multas. También que lo del... Que de repente te dicen, claro, vamos a aplicar la ley. Claro. Pero a mí lo que me pareció bien interesante es que de repente dicen, no, el 40% de la multa se lo vamos a dar al policía. Sí. ¿Qué te hace pensar que el policía va a actuar de buena fe ante todas las personas? No. Entonces, claro, los policías, teniendo en cuenta que tienen una necesidad económica preponderante porque no ganan mucho, Sí, van a... pues comienzan a meter multas por donde quieran. Pues sí, eso también, eso fue de lo que Y da así- mucho de qué hablar. El punto a donde voy es cómo, que creo que es lo más importante, cómo nosotros y nosotras estamos cediendo libertades Para conseguir... para que supuestamente regrese el orden. Eso, ojo, que me parece un tema muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos entregando cierto tipo de libertades con el fin de poner un orden cuando posiblemente estemos perdiendo cierto tipo de cosas. No hay gloria sin sacrificio. Entonces, eso me parece muy interesante. Porque Pero sí, ahorita que lo dices, no, porque yo nunca me había puesto ni me había... Bueno, había el tema de los antros y bares, dije, no, pues me quedé pensando. Y ahorita se me había olvidado también el tema de los policías, ¿no? Que también es un tema, pues, algo complejo, Claro. ¿no? Y es como que dijeron, pues ahorita le vamos a dar eso, porque creo que fue como también dices, bueno, no sé. Exacto, hay una necesidad, ¿no? Todos y todas evidentemente necesitamos seguridad y eso lo hemos dicho y lo hemos hablado indistintamente en varios aspectos, pero no hay que confundir que hay un discurso que posiblemente lo que está haciendo es vulnerar las libertades de la ciudadanía y sobre todo poniéndola, señalándola. Eso es lo más importante, señalando a la propia ciudadanía, ¿no? Como la causante de cierto tipo de eventos, ¿no? Es ahí a donde... Es como también que recae mucho en la población, pues el tema de la inseguridad y no también tema del gobierno, pues, que ha sido como solamente espectador de todo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, es una forma de lavarse las manos de cierta forma al final del día de esto de que, bueno, es que está pasando porque ustedes están haciendo eso, entonces les voy a controlar un poco más, ¿no? Y Claro. al final de cuentas... Sí, es una forma de decir, es que no todo es culpa del gobierno, sino también ustedes de la población. Es como la mamá, ¿no? Digo, la mamá o el papá que está en su casa y que decide no sacar a su hijo o hija a la calle para que no le ocurra ningún accidente. Ajá, exactamente. En la casa también se puede accidentar. Sí, pues creo que Y no si hay... se accidenta, pues es parte de las cosas, o sea, Claro. es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo sí creo que es algo que quería hablar definitivamente. Porque Pues es un tema interesante, sí algo complejo tal vez en ciertos temas y que da pie pues a pensar y a señalar, pues dices sí y no entre lo que decía también con el tema de los antros y bares, que eso sí fueron los temas. Dice. yo sí creo que
Y termino, ¿no? Con esta fuerza que los famosos pacales, ¿no? Que ya como que la gente está como así de, no, una fuerza elite. Aguas. Pues sabemos. Aguas porque se ha comprobado que en otros lugares, cuando se tienen fuerzas especiales, también existen muchos abusos de poder. Sí, claro. ¿No? También, Y está corroborado que en otros lugares estos mismos grupos son los que... Poder y corrupción son temas que a veces van muy seguidas de la mano. Yo solamente lo señalo, ¿por qué? Porque parece que existe una condescendencia de la ciudadanía a que con el objetivo de tener mayor seguridad ofrezca ese tipo de libertades. Eso sí. O sea, eso yo solamente lo que pondría en la mesa. De ahí en fuera, lo demás hay que analizarlo. Pues todavía tendremos tiempo para ir Claro que viendo sí, qué Andrés. pasa, porque ahorita no sé cuánto tiempo Me lleva. encendí, viste que me encendí, ¿verdad? O sea, Sí. viste que me encendí, lo traía desde Barcelona. Estuvo bastante bien la temática y nunca me fíjate hasta ahorita que me pusiste a pensar en temas que nunca había, bueno, que ya sabía, pero que nunca me había puesto a pensar ¿no? Desde esa perspectiva que estamos platicando ahorita. Siempre es bueno estar acá en el podcast para hablar. Siempre es bueno. Bueno, Andrés, tu mensaje de Año Nuevo, vámonos. No sé, a ver, sigue grabando esa cosa. Sí. ¿Cuánto falta? 2 minutos. No, más. Porque si no. Sí, 2 minutos. Voy a leer un poquito. No, adelante. Ay, es que encontré un libro en mi casa que lo había pues ignorado por completo. Ya tiene 4 o 5 años conmigo y me lo regalaron. Ya ves que cuando vas a un evento cultural te regalan un paquete de libros. Ahí andaba Este perdido. Y me encanta, mira. Yo Se también llama Iretari, narrativa brevísima del mundo y sus alrededores. Buenísimo, ¿eh? Y mira, y viene de Alemania, Argentina, México, Francia, República Checa, Chile, Portugal, Colombia, O sea, variado. Argentina, Francia, Hungría, Cuba, Italia. Bueno, yo leo uno también para ver. Uno y uno. Va. Este está lindo, está muy Vamos a buscar algo. muy de la ya no hay mensaje de año nuevo, pero sí va a haber cuentito chiquitito, miren. A ver, échale. Y este es de República Checa. Bien. Y se llama Equivocación. La autora se llama Karel Capek. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero si lo leo así se lee. Y dice: nos embarcamos en el Mediterráneo. Es tan bellamente azul que uno no sabe cuál es el cielo y cuál es el mar. Por lo que en todas partes de la costa y de los barcos hay letreros que indican en dónde es arriba y en dónde es abajo. De otro modo, uno puede confundirse. Para no ir más lejos, el otro día nos contó el capitán que un barco se equivocó y en lugar de seguir por el mar puso rumbo al cielo. Y como el cielo es infinito, no ha regresado aún y nadie sabe en dónde está. Ahí quedó el cuento. Ahí nomás quedó muy bien, Andrés. Bueno, yo también quiero leer, ya leo y nos vamos, ¿no? Vale. Algo bueno, ¿no? Algo lindo. Algo lindo. Vamos a poner Le doy contexto. En algún momento en la página 304, Eric Fromm comienza a decir por qué nosotros y nosotras al ver a un niño siempre lo vemos como con mucho agrado. Bueno. Y él dice porque las y los niños tienen espontaneidad y las y los adultos perdemos la espontaneidad conforme avanzamos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque la espontaneidad es eso que nos hace humanos, ¿no? Y comienza a decir: la actividad espontánea es el único camino por el cual el hombre puede superar el terror de la soledad sin sacrificar la integridad del yo, puesto que en la espontánea realización del yo es donde el individuo vuelve a unirse con el hombre, con la naturaleza, consigo mismo. Así que nos pusimos muy, muy, muy interesantes el día de hoy. Andrés, para terminar, tus redes, ¿dónde te vemos? Bueno, pueden buscarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim, Facebook, Instagram, TikTok, bueno, y los demás que ahorita se me fueron el nombre. Ahorita está desactivado mi sitio web porque tengo un tema técnico, pero quiero ya reactivar el tachiquinim.com. Pero en tu caso, ahí están los podcasts, ahí están los podcasts. ahí está organizado el podcast, ahí está el resumen. Pero en tu caso,
Ya saben, ¿no? @Andrés Reportero, Instagram y Twitter, sobre todo Instagram, para que vean mis fotos de cómo me fui 3 veces a Europa y lo que hice. Y bueno, eso sería todo. Les deseamos felices fiestas, feliz año nuevo. Ya, cuando vean esto, no sé si sea año nuevo. Pues ya lo sabrán, ya lo interpretarán. 2 de enero o 6 de enero. Según su calendario. Pero bueno, les agradecemos infinitamente porque sabemos que es un público muy fiel y les deseamos lo mejor de los deseos. Espero que sigan teniendo este humilde y bonito podcast pues como ya el de su vamos. confianza. Seguimos ya. Y bueno, tengan bonito día y nos vemos por el X Kuchlejal. Esa utopía.